Desde su inolvidable papel como la despiadada Soraya Montenegro en María, la del barrio, hasta sus interpretaciones virales y controvertidas de La Guadalupana, Itatí ha pasado décadas bajo los reflectores. Pero lo que el público no veía era el caos detrás de cámara, escándalos por alcohol, enfrentamientos públicos y una impactante investigación por fraude millonario relacionado con la venta de cubrebocas. Y justo cuando parecía que el drama había quedado atrás, volvió a ocupar los titulares al defender a su ex, Eduardo Santamarina, a pesar de los persistentes rumores que destruyeron su matrimonio casi 20 años atrás. Ahora, por primera vez, Itatí Cantoral lo cuenta todo. La verdad detrás de los escándalos, los desamores, la fe y lo que ha aprendido al cruzar la barrera de los 50. Vamos a descubrirlo. Itatí Cantoral ha sido reconocida durante mucho tiempo como una de las actrices más talentosas y carismáticas de México. Con una carrera que abarca décadas, cada telenovela en la que ha participado lleva un sello distintivo, gracias a su habilidad única para combinar el humor, la intensidad y un instinto casi natural para el drama. No solo se la conoce por interpretar villanas, sino por apropiarse completamente de esos personajes, infundiéndoles una energía que solo ella puede transmitir. Pero tan apasionantes como han sido sus papeles en pantalla, nada se compara con los giros y vueltas de su vida real. De hecho, su historia parece sacada de un guión dramático más intenso que cualquier trama de Televisa o Telemundo. Nacida en Ciudad de México en 1975, Itatí creció rodeada de música y farándula. Su padre no era otro que Roberto Cantoral, el legendario compositor de clásicos como El reloj, El triste y Qué triste, fue decirnos adiós, popularizados por José José. Su madre, una actriz argentina, no solo la introdujo al mundo de la actuación, sino que también la acompañó a sus primeras audiciones, siendo tanto su entrenadora como su mayor fan. Criada en un ambiente de comodidad y privilegio, Itatí era hija de la élite artística mexicana. Un día, mientras comía en un restaurante, un productor de televisión la vio y notó su potencial. La invitó a hacer una audición, y aunque al principio ella dudó de sus intenciones, sospechando algo turbio, la oferta resultó ser genuina. Poco después, fue seleccionada para su primer papel. Con la bendición cautelosa de su padre, Itatí ingresó al mundo de la televisión con tan solo 16 años. Su debut fue en la popular serie juvenil Muchachitas, un drama sobre jóvenes enfrentando dinámicas familiares complicadas y sus primeros amores turbulentos. Aunque el programa retrataba las angustias de la adolescencia, su vida real era aún más intensa. Detrás de cámaras, Itatí vivía su propio romance vertiginoso. Se enamoró del también actor Alexis Ayala. La relación generó polémica, sobre todo por la diferencia de edad. Ella tenía 16 años y él 36. A pesar de las advertencias de quienes la rodeaban, Itatí creía haber encontrado el amor verdadero. La relación entre Itatí Cantoral y Alexis Ayala duró 3 años. Durante ese tiempo, estuvieron muy involucrados sentimentalmente, y en un momento, Alexis incluso le pidió matrimonio. Pero cuando llegó el momento de formalizar, su padre, Roberto Cantoral, intervino con firmeza. Ella aún era menor de edad, tenía solo 17 años, y don Roberto se negó a dar su bendición. En ese entonces, Itatí quedó destrozada. No entendía la decisión de su padre y se sintió traicionada. Pero años después, con la sabiduría que da el tiempo, admite abiertamente que fue una de las mejores cosas que le pudieron haber pasado. Si mi papá me hubiera dejado casarme con Alexis Ayala, ha dicho, probablemente ya estaríamos divorciados. Tras la ruptura, Itatí centró toda su energía en su carrera. No estaba buscando el amor, al menos no conscientemente, pero en el mundo del espectáculo el romance suele aparecer sin invitación. Comenzaron a circular rumores de que estaba saliendo con el actor Rodrigo Vidal, su coprotagonista en Dos mujeres, un camino. Sin embargo, según la mayoría de las versiones,
esa relación nunca fue seria. Luego llegó el papel que la consagraría en la historia de la cultura pop. Soraya Montenegro en María la del Barrio, 1995. Aunque era su tercera telenovela, fue esa la que la convirtió en un nombre conocido, no solo en México, sino a nivel internacional. Como Soraya, ofreció una de las interpretaciones más exageradas y melodramáticas de una villana en la historia de la televisión mexicana. Y precisamente eso fue lo que la hizo inolvidable. Sus expresiones exageradas, sus arrebatos teatrales y sus frases icónicas la convirtieron en una leyenda digna de memes mucho antes de que las redes sociales popularizaran ese fenómeno. Irónicamente, a pesar de lo intensa y absurda que parecía Soraya, Itatí habla hoy del personaje con humor y cariño. Se ríe cuando la gente lo menciona, completamente consciente de que el papel, pensado originalmente para causar miedo, terminó siendo casi cómico por su notoriedad. Mucho del crédito se lo lleva Beatriz Sheridan, la aclamada directora detrás de muchas telenovelas exitosas. Sheridan tenía una visión muy específica para Soraya. Le dijo a Itatí, no actúes, imítame. Y eso fue exactamente lo que hizo Itatí. Imitó cada gesto, cada palabra, cada mirada dramática. Aunque Itatí Cantoral es más conocida por interpretar a villanas dramáticas en la pantalla, en la vida real es todo lo contrario. Una mujer con un agudo sentido del humor, capaz de reírse de sí misma y con una gran honestidad sobre los altibajos de su vida. Entre los capítulos más comentados de su historia personal están sus relaciones amorosas. No han sido muchas, pero sí lo suficientemente intensas como para hacer ruido en los medios, especialmente su romance relámpago y posterior matrimonio con el también actor Eduardo Santamarina. Su historia de amor fue tan dramática como cualquier telenovela y comenzó con un giro digno del horario estelar. En el momento en que conoció a Eduardo, Itatí estaba saliendo con Cristian Castro, sí, el ídolo pop e hijo de Verónica Castro. Se habían conocido cuando ella apareció en el videoclip de su canción Volver a Amar, y de ahí surgió un breve romance. Pero mientras Cristian estaba de gira por Sudamérica, Eduardo entró en escena. Sucedió mientras Itatí grababa una telenovela en Televisa, y con Cristian lejos, Eduardo vio una oportunidad. Según los rumores de la industria, Eduardo no perdió el tiempo. Invitó a salir a Itatí, y poco después, la química entre ellos se volvió innegable. Finalmente, Eduardo dio un paso audaz, declarando públicamente sus intenciones, tanto que incluso sus compañeros de trabajo se dieron cuenta. Itatí, atrapada en ese torbellino, terminó su relación con Cristian. Cuando él regresó de su gira ya era demasiado tarde. Su novia se había enamorado de una de las estrellas emergentes más codiciadas de la televisión. La relación avanzó rápidamente. Eduardo e Itatí se convirtieron en la pareja dorada para la prensa, y no pasó mucho tiempo antes de que se escucharan campanas de boda. Poco después del matrimonio, Itatí quedó embarazada, de forma natural y casi inmediata. De hecho, luego diría que el embarazo fue prácticamente instantáneo. De esa unión nacieron sus hijos gemelos, Roberto Miguel y José Eduardo, hoy ya adultos y siguiendo sus propios caminos. Pero, como en todo giro inesperado de telenovela, el cuento de hadas no duró. A pesar de la historia de amor que cautivó a los fans y a los medios, el matrimonio entre Itatí y Eduardo terminó en traición. Eduardo Santamarina fue infiel, y no con cualquiera. La otra mujer era nada menos que la actriz Susana González. Susana, conocida por sus papeles angelicales en la pantalla, tenía una imagen muy distinta fuera de cámara. Aunque proyectaba inocencia, su relación con un hombre casado, especialmente uno tan vinculado públicamente a Itatí, cambió de inmediato la percepción del público. Según la propia Susana González, el escándalo que involucró a ella, a Itatí Cantoral y a Eduardo Santamarina
Se convirtió en un circo rentable para los medios de chismes. La gente vendía la historia como tortillas calientes, y los tabloides devoraron cada detalle. Hasta el día de hoy, Susana niega haber sido la otra. Insiste en que no fue la causa de la separación entre Eduardo e Itatí. De hecho, Eduardo ha afirmado que ya estaba separado de Itatí cuando comenzó su relación con Susana. Pero como dice el dicho, solo ellos conocen la verdad, o quizás ni ellos mismos. Y después de todo ese drama público, no llevó a nada duradero. Eduardo y Susana no terminaron juntos. Él eventualmente se casó con otra mujer, quien, irónicamente, también lo traicionó. Pero esa es otra historia para otro momento. Mirando hacia atrás, Itatí Cantoral una vez dijo que si Susana fue culpable de involucrarse con Eduardo durante su separación, sin duda lo pagó caro. En una entrevista, Itatí relató un incidente que parecía sacado directamente de una telenovela. Un día, las dos mujeres se cruzaron en un gimnasio. En cuanto Susana vio a Itatí, se asustó y salió corriendo, como si la mismísima Soraya Montenegro hubiera entrado lista para la batalla. Los rumores sobre el fuerte temperamento de Itatí claramente habían dejado huella. Susana huyó, convencida de que estaba a punto de ser confrontada. Pero la realidad fue mucho más civilizada de lo que cualquiera habría imaginado. Itatí simplemente se acercó a ella y le dijo, «Hola», sin gritos, sin escena dramática, solo un saludo frío, pero tranquilo. Ese momento sencillo disolvió años de tensión. Susana, abrumada y conmovida, comenzó a explicar su versión de los hechos. Según Itatí, pudo ver lo herida y afectada que estaba Susana. Incluso lloró. En ese instante inesperado de vulnerabilidad, la dinámica cambió. La rivalidad se desvaneció, y de aquel encuentro improbable empezó a nacer una amistad. Irónicamente, para entonces, ninguna de las dos estaba ya con Eduardo. El pasado había perdido su filo, y ambas habían seguido adelante. En los pasillos de Televisa San Ángel, los susurros finalmente confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Durante la grabación de una telenovela, Susana y Eduardo se habían acercado demasiado. Para cuando Itatí Cantoral supo la verdad, casi todos en Televisa ya lo sabían. Incluso Juan Osorio y Niurka lo sospechaban. Los murmullos en los pasillos del foro se habían convertido en secretos a voces, y los camerinos, al parecer, habían sido testigos silenciosos de todo. Según los rumores, Susana González y Eduardo Santamarina se habían vuelto sospechosamente cercanos durante las grabaciones. Cuando las cámaras no estaban rodando, su química continuaba tras bambalinas, visible para todos, menos para Itatí. A los ojos de muchos, ella fue la última en enterarse, y eso dolía. En ese entonces, Itatí ya empezaba a sentir que algo no andaba bien. Cada vez que ofrecía ir a visitar a Eduardo al set, él encontraba excusas para mantenerla alejada. Insistía en que necesitaba concentrarse, que su presencia lo distraería. Pero su intuición le decía otra cosa, y en algunas ocasiones, ella se presentaba de sorpresa, llevándole comida hecha en casa. Llegaba con platillos preparados con cariño, esperando alegrarle el día. Pero en lugar de gratitud, Eduardo se mostraba distante, desinteresado, incluso frío. Y pronto, Itatí se dio cuenta de que no era la comida lo que él estaba rechazando. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. No por Eduardo, sino por alguien en quien Itatí confiaba. Un día, una empleada de toda la vida de Televisa, encargada de los camerinos, se le acercó nerviosa. Se conocían desde hacía años. Lo que estaba a punto de decirle, claramente pesaba en su conciencia. «Señora Itatí», comenzó con cautela, «no quiero ser yo quien le diga esto, pero Eduardo y Susana han estado entrando juntos a los camerinos. Lo he visto más de una vez». La mujer dudó, y luego añadió lo que nadie quiere escuchar. «Después tengo que lavar las sábanas, y huelen a cosas que no deberían. Incluso he tenido que cambiar los muebles por los daños». Ese fue el momento en que todo encajó para Itatí.
El secretismo, el comportamiento frío, las excusas. Todo cobraba sentido de golpe. No fue solo una traición a su confianza. Fue algo público, humillante, y que se desarrollaba justo en el lugar donde ella había crecido como actriz. El dolor fue real. Para Itatí, no se trataba solo de una relación fallida, sino de la devastadora revelación de que casi todos se habían enterado antes que ella. Y cuando finalmente logró armar el rompecabezas, lo único que pudo decir fue: «Dios mío, qué traición». Una vez confirmados los rumores, Itatí Cantoral no tuvo más remedio que enfrentar la verdad y pedirle el divorcio a Eduardo Santamarina. Fue una decisión dolorosa, pero sabía que era necesaria. Eduardo, ya convertido en una gran estrella y consentido de la productora Carla Estrada, parecía haber sido vencido por la fama y por sus propios demonios personales. La relación, ya desgastada por acusaciones, peleas y tensión creciente, se volvió insostenible. A eso se sumaban los problemas de Eduardo con el alcohol, y Itatí supo que debía seguir adelante por el bien de su paz mental y el de sus hijos. Pero justo cuando empezaba a reconstruir su vida, otra sombra la perseguía, una de la que nunca parecía poder escapar: el persistente rumor de que ella también tenía un problema con la bebida. Durante años, las columnas de chismes y los tabloides la pintaron como una amante del tequila, una mujer demasiado amiga de la botella, un tipo de murmullo que duele no solo en lo profesional, sino en lo personal, especialmente cuando eres madre. Era difícil de ignorar. Algunos incluso recordaban momentos en los sets donde, supuestamente, un productor tuvo que ayudarla a mantenerse de pie. Las historias circularon, muchas veces exageradas, y pronto la etiqueta se le quedó pegada. Pero quienes conocen bien a Itatí la describen como una mujer de aguda inteligencia, con un sentido del humor travieso y una gran conciencia de sí misma. Nunca ha negado tomarse una copa de vez en cuando, pero está muy lejos del personaje fiestero que algunos han querido imponerle. Y lejos de huir de los rumores, muchas veces los ha enfrentado con ironía y gracia. Sin embargo, un incidente alimentó aún más la polémica. Se filtró un video donde se la veía saliendo de un restaurante, visiblemente relajada, quizás demasiado, y haciendo bromas bastante incómodas sobre Michael Jackson. Ese tipo de humor subido de tono que rápidamente se vuelve viral, de la peor manera. En ese mismo clip, hizo comentarios sin filtro sobre las cantantes Yuri y Lucía Méndez, incluyendo una burla hacia Lucía que dejó a muchos boquiabiertos. La llamó una adicta barbuda. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron y también los titulares. Itatí se vio obligada a entrar en modo control de daños, llamando a quienes había ofendido para disculparse. Con el tiempo, reconoció que había dicho cosas que no debía. En sus propias palabras, citando al Chavo del Ocho, «Fue sin querer queriendo». No fue algo planeado, no fue con malicia, pero ocurrió, y lo asumió. Pero los momentos impredecibles de Itatí Cantoral no terminaron ahí. Uno de los incidentes más comentados ocurrió cuando fue invitada a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una tradición profundamente respetada en México. El evento, que debía ser solemne y reverente, se transformó rápidamente en un espectáculo viral. Circularon rumores de que llegó bajo los efectos del alcohol, y aunque no hubo alcoholímetro de por medio, su actuación sin duda levantó cejas. Mientras cantaba, su voz fluctuaba entre notas desafinadas y sonidos extraños que le dieron al himno icónico un giro bastante surrealista. En redes sociales la gente bromeaba diciendo que hasta Juan Diego habría tenido que avisarle a la Virgen que estaba fuera de tono, salvo que la melodía estuviera acompañada de tequila. El video de su interpretación se propagó como pólvora. Hasta el día de hoy, muchos siguen bromeando que la versión de Itatí a la Virgen se convirtió en su éxito más famoso, aunque no de la manera que ella hubiera querido. En un momento, incluso se lo tomó con humor diciendo, «Ahora sí la voy a cantar bien». Por un instante,
Logró eclipsar incluso a su legendario personaje de Soraya Montenegro. Tiempo después, Itatí admitió que estaba como en trance durante aquella presentación. Sin embargo, la reacción fue inmediata. Muchos católicos devotos se sintieron indignados. Incluso, circularon rumores de que había sido vetada de la Basílica de Guadalupe por lo que se consideró un acto irrespetuoso. Pero Itatí se defendió. Negó estar borracha y explicó que pensaba que solo era un ensayo, y que luego grabarían una versión limpia para la televisión. Quería parar y decir, esperen, vamos a hacerlo de nuevo, confesó, pero me dio pena. No se dio cuenta de que estaba saliendo en vivo hasta que ya era demasiado tarde. Ese malentendido se convirtió en uno de los momentos más virales y controversiales de la televisión mexicana reciente. Más tarde, Itatí bromeó diciendo que se veía más perdida que aguinaldo en enero. Aún así, ha aclarado una y otra vez que aunque disfruta de una copa de vez en cuando, como muchos adultos, etiquetarla como alcohólica está muy lejos de ser justo. Sí, soy intensa, ha admitido. Soy perfeccionista, pero no soy una borracha. Y con su característico humor agregó, el que esté libre de pecado, que apague el karaoke. Después de navegar tantos escándalos públicos y dramas personales, Itatí volvió a encontrar el amor, esta vez con el productor de televisión Carlos Alberto Cruz. Se conocieron mientras trabajaban juntos en la telenovela de Telemundo La Viuda de Blanco, y la conexión fue instantánea. El romance floreció rápidamente y se casaron en una ceremonia por la iglesia, esperando esta vez un capítulo más tranquilo. 2 años después del matrimonio, la pareja dio la bienvenida a una hija. Fue algo inesperado. Tras sufrir un pequeño susto de salud, Itatí visitó a su ginecólogo, pensando que se trataba de algo rutinario. En cambio, le dijeron que ya tenía 4 meses de embarazo. Aún más sorprendente, durante el ultrasonido, el médico le mostró que el corazón de la bebé latía y que incluso estaba chupándose el dedo. Itatí describió después ese momento como uno de los más hermosos y conmovedores de su vida. Una mezcla perfecta de sorpresa, felicidad y ternura que jamás olvidaría. Aunque tener una hija y disfrutar de su familia le trajo a Itatí Cantoral momentos de paz, su historia no se desarrolló como una clásica telenovela. Tras 12 años juntos, ella y el productor Carlos Alberto Cruz se divorciaron en 2018. Para Itatí, la separación fue profundamente dolorosa. Más adelante compartió que la relación simplemente había dejado de funcionar. Ya no había conexión. Se negó a fingir que todo estaba bien, o a quedarse en una relación que había perdido su significado. En algún momento se planteó la idea de una relación abierta, pero Itatí la rechazó. No iba con sus valores. Lo que lo hizo aún más difícil fue que Carlos había sido más que una pareja. Había formado un fuerte vínculo con los hijos gemelos de Itatí, fruto de su matrimonio anterior con Eduardo Santamarina. Itatí realmente intentó salvar el matrimonio. Dice que luchó con todo lo que tenía, acudió a terapia, hizo retiros espirituales, incluso participó en talleres de pareja poco convencionales. Pero finalmente, quedó claro que Carlos ya no quería seguir intentando. El impulso final vino de una fuente inesperada: sus propios hijos. Con la claridad que solo los niños pueden tener, le dijeron, «Mamá, ya hiciste todo lo que podías, suéltalo». Y fue entonces, dice, cuando la paz comenzó a regresar. Lloró por esa relación, la lamentó, y a menudo se preguntaba por qué ambos matrimonios habían terminado. Desde el principio nunca se imaginó divorciada, ni de Eduardo, ni de Carlos. Pero al mirar hacia atrás, ahora ve cómo la juventud, la fama y las presiones de la industria jugaron un papel enorme. Ambas rupturas le dejaron cicatrices emocionales profundas. Aún así, hoy mantiene una buena relación con sus 2 ex, por el bien de sus hijos y por su propia sanación. Pero por supuesto, la vida no se detuvo ahí, y el drama tampoco. Mientras filmaba Hasta que el dinero nos separe, se desarrolló otro capítulo extraño. Su coprotagonista, Pedrito Fernández, querido cantante y actor,
Se negó a hablarle durante toda la producción. Ni un hola, ni una broma, ni siquiera una mirada rápida al teleprompter. ¿A qué se debió el desaire? Se dice que la esposa de Pedrito era extremadamente celosa y no quería que él interactuara con Itatí. Para evitar conflictos en casa, él se distanció completamente de ella durante el rodaje. De hecho, solo le habló en 2 ocasiones. Una para invitarla a la renovación de votos con su esposa y otra cuando falleció el padre de Itatí, un gesto que ella realmente valoró. Ese no fue un incidente aislado. Más adelante Pedrito fue retirado de otra telenovela, Hasta el fin del mundo, supuestamente por más problemas de celos, esta vez involucrando a la actriz Marjorie de Sousa. Al parecer, su esposa no se sentía cómoda con la química en pantalla, y antes de que la situación se saliera de control, Pedrito fue retirado del proyecto. En el mundo del espectáculo, a veces es mejor salir en silencio que terminar divorciado. A pesar de todos los altibajos, Itatí disfrutó de muchos años de éxito en Televisa, pero eventualmente decidió dejar su contrato exclusivo. ¿La razón? Una oportunidad soñada para protagonizar una telenovela con TV Globo en Brasil, una de las cadenas más grandes de América Latina. Cuando anunció el cambio, algunos en la industria intentaron desanimarla. «Si te vas», le advirtieron, «no vas a poder regresar». Pero Itatí no se dejó intimidar. Creía en su talento y en su futuro. «Voy a abrir nuevas puertas», dijo, y así lo hizo. Con el tiempo, regresó a trabajar con Televisa, porque cuando se tiene el carisma y la fuerza de permanencia de alguien como Itatí Cantoral, ninguna lista negra dura para siempre. En 2021, la actriz Itatí Cantoral se encontró en el centro de una tormenta legal y financiera inesperada, una que no surgió de un escándalo en el set, ni de un arranque en público, sino desde el seno de su propia familia. La controversia estalló cuando su sobrina, Alejandra Itatí Cantoral Ramos, presuntamente la involucró en un fraude multimillonario relacionado con la venta de cubrebocas KN95 durante la pandemia de COVID-19. Según un reportaje exclusivo de TV Notas, la situación comenzó cuando Alejandra se presentó ante un vendedor de suministros médicos usando el nombre Itatí Cantoral. Aprovechando la fama asociada a ese nombre, supuestamente realizó un pedido masivo de cubrebocas, alegando que ya tenía compradores listos para adquirirlos. Rodrigo García, cofundador del despacho García Carvajal y representante legal del proveedor afectado, explicó que el vendedor accedió a la transacción de buena fe. Alejandra dijo que necesitaba 2 millones de mascarillas KN95 de inmediato. «Mi cliente confió en ella por el nombre y la manera en que se presentó», declaró García a la revista. En mayo de 2020, en medio de la alta demanda de cubrebocas, Alejandra recibió un embarque de 107.450 unidades. Cada mascarilla tenía un precio de 75.4 pesos, lo que elevó el costo total a poco más de 8.1 millones de pesos. Incapaz de pagar en ese momento, Alejandra firmó un pagaré reconociendo la deuda y prometiendo liquidarla pronto. Pero el pago nunca llegó. Con el paso de los meses comenzaron a acumularse los intereses. La deuda original de 8 millones de pesos creció hasta casi 20 millones, debido a recargos por demora, intereses compuestos y gastos legales. El proveedor, al no recibir compensación por un pedido importante de suministros médicos, decidió iniciar acciones legales. García explicó que su firma ya ha obtenido órdenes judiciales para colocar embargos precautorios sobre 2 propiedades a nombre de Alejandra, una ubicada en Huixquilucan y otra en Cancún, Quintana Roo. Aún no hemos hecho el avalúo de las propiedades, pero estos embargos son medidas preventivas para garantizar que la deuda pueda pagarse eventualmente, señaló. El proceso legal continúa, y la siguiente fase podría implicar el remate de los bienes si Alejandra no salda la deuda. Eventualmente, los peritos evaluarán el valor de las propiedades. Por ahora, solo hablamos del monto base cubierto por el pagaré,
un poco más de 8 millones de pesos. Pero los intereses se siguen acumulando cada mes. Para cuando se dicte sentencia, no sabemos cuánto podría ascender esa cifra. Itatí Cantoral no ha emitido una declaración pública sobre la controversia, pero las especulaciones en los medios siguen en aumento. Hoy, Itatí continúa captando la atención, pero esta vez en un escenario muy distinto. Junto a su hermano, participa en un emotivo homenaje a su padre, el legendario compositor Roberto Cantoral. Juntos interpretan sus más grandes éxitos, manteniendo viva su memoria con música, amor y el fuego inconfundible que siempre ha definido la carrera de Itatí.